Durante el transcurso de los últimos 3 años, he observado algunos fenómenos luminosos muy extraños en las faldas de los volcanes de Colima. Las zonas encerradas en rojo es donde suelen manifestarse con una mayor frecuencia. Se trata de luces que aparentemente se desplazan a lo largo de vastas zonas entre ambos volcanes. Esta es la vista nocturna desde mi punto de observación, y yo tracé unas líneas dibujando la silueta de ambos volcanes para obtener una mejor referencia. Detallo la fecha, la hora y la ubicación de cada avistamiento. En esta ocasión, en esta grabación, capté una serie de luces, unas 4 o 5 luces que aparecieron repentinamente y comenzaron a desplazarse de manera aleatoria a lo largo de un tramo que abarca calculo unos 200 metros por la zona baja de los volcanes. Cabe añadir que para la realización de todos estos videos estoy empleando una cámara Nikon P900 con 83 aumentos ópticos aplicados completamente y montada sobre un trípode. ¡Guau! En esta ocasión, el avistamiento fue bastante increíble, ya que se trató de 2 luces que repentinamente comenzaron a enviarme flashes. La grabación fue posterior a los flashes. Encendí la cámara y comienzo a grabar. En esta otra ocasión, en la zona donde marqué, aparecieron estas líneas de luces. Desde mi punto de vista se veía solamente como una raya de luces. Al meter acercamiento observo que son varias y posteriormente se enciende esta luminaria color anaranjada y después se apaga. Estas luces solamente se mantuvieron unos 3 minutos y después se apagaron todas. Este fue un avistamiento espectacular, el cual ya he publicado en otro video. Sin embargo, aquí entra en la compilación de luces del volcán. Fue una serie de luces que repentinamente se fueron encendiendo como en una escalera, una tras otra, para hacer unas 7. Primeramente lo hicieron y se apagaron, y yo creí que había perdido el avistamiento. Al encender la cámara, es lo que ustedes están viendo, que se vuelven a encender todas de una a una, y después se desplazan y se apagan, se van.
Debo añadir que este fenómeno luminoso nunca antes lo había yo observado y ni lo he vuelto a observar nuevamente. Sigo pendiente todos los días, pero no se ha vuelto a manifestar algo como eso. En esta ocasión, lo que logro captar son unas luces rojizas igual, que se van desplazando en la zona ya marcada, pero estas luces parecen como si parecen duplicarse en la parte de abajo y repentinamente aparecen otras del lado derecho y están avanzando y dando vueltas o círculos en la zona. Yo las voy siguiendo con el tripié, pero me fue imposible marcar una referencia porque estaba muy oscuro. Solamente cuando retraigo el zoom pueden ustedes observar la posición en la que estaba, que es la que marco con un círculo rojo al inicio de este otro clip. En esta ocasión me encontraba grabando esa pequeña luz que se iba desplazando lentamente por la falda de los volcanes. Estoy grabando en modo High ISO porque son luces bastante lejanas, a bastante altura a las faldas del volcán. Se iba desplazando lento hasta que en un momento se detiene y emite una serie de destellos varias veces. Después de emitir unos 4 o 5 destellos, se mantiene encendida y permanece encendida ahí. Lo extraño de estas luces es que solamente duran unos pocos minutos y se apagan. Es muy extraño. Desafortunadamente en esta grabación se me agotó la batería antes de que yo pudiera finalizar el momento en el que se apaga. Esta otra luz fue bastante sorprendente para mí, ya que al estar observando, repentinamente enciende, pero una luz muy, muy grande y muy potente. Al enfocar la cámara, me percato de que tiene una luminosidad diferente, ya que no emite como un destello, más bien es una luz como encapsulada y de forma oval. Al estar grabando, repentinamente esta luz se apaga, así como aprendió. Se apagó. A los pocos minutos, la luz vuelve a encender en la misma posición. Ahí está esa luz, justo cuando ya le decía que ya me voy, sale de nuevo. En ocasiones suelo hablar con las luces. Suelo pedirles que se muevan o que hagan algo para saber si se trata de algo anómalo, algo extraño.
Al estar yo hablando con esta luz, diciéndole que hiciera algo, repentinamente hace algo extraño. Al tenerla a cuadro, decido alejar la toma para obtener referencias. Alejo, retomo y al momento de retomar, la luz hace una especie de división. ¡Wow! ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Me mantuve grabando esta luz por espacio de unos 20 minutos. De repente el fragmento que se ve ahí más pequeño como que se apaga o se absorbe y queda la luz, la cual yo tenía actividades que hacer y me tuve que bajar porque ya era muy tarde. Subí más tarde y ya no estaba la luz. Este avistamiento ha sido de los más espectaculares, ya que nunca había visto yo algo así conformado por 3 luces rojas, completamente rojas, y las cuales se iban desplazando junto con esa otra luz pequeña, se iban desplazando por, digamos, por la zona donde marqué que es a la falda del volcán. Ahí es donde aparecen estas luces. Hasta la fecha, a este tipo de luces o de objeto, no sé qué sea, lo he visto solo 2 ocasiones merodear por la zona. Esta luz es similar a otra que observé, me parece en este mismo año que ya pasó en el segundo o tercer clip. Es esta luz rara que parece como reflejarse en la parte de abajo
De hecho son varias porque suele aparecer una y mientras va recorriendo, desplazándose por la cordillera, aparecen más. Aquí viene esta otra grupo de 3 luces, que es aparte de la otra. Esta es otra y las otras se desaparecieron, se desplazaron hacia la izquierda. Aquí está la segunda vez que he observado a estos objetos rojizos. Aquí me parece que eran 2, pero no alcancé a captarlos, ya que solo se manifestaron por unos instantes nada más. Se puede observar que son luces rojas o anaranjadas y que en ocasiones como que se apagan y luego prenden y son 3. Es algo conformado por 3 luces como en forma triangular. Es algo que merodea por la zona volcánica. En este último clip, mientras observaba, me llaman, como siempre, los flashes. Esas luces que se ven a la derecha son unas antenas que están en lo alto, hacia la falda del volcán, en lo más alto. Me llama la atención los flashes. Enfoco la cámara en modo high ISO y de repente los flashes se transforman en una luz potente, pero se sigue desplazando lentamente hacia la derecha. Iba hacia la derecha, se detiene y emite una potente luz. Yo meto el zoom al máximo tratando de obtener detalles de esta luz, pero recuerdo que es importante las referencias, entonces me mantengo con las antenas y la luz. La luz permanece por unos instantes, por unos minutos a toda su potencia, por unos 2 minutos me parece. Me da tiempo de alejar toma, acercar. De repente parece que ya se apaga y comienza a flashear de nuevo. Estática y luego comienza a avanzar, pero rápidamente hacia la izquierda, tomando en cuenta que la zona donde está esta luz pues es una zona escarpada, no es, o el objeto estaba volando o no sé, pero se fue a una gran velocidad desplazándose hacia la izquierda.